Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Montión. Junto a mi esposa Daniela dirigimos el Ministerio de Restauración. Les agradezco por estar en este día compartiendo este tema tan importante que necesitamos tratar como Iglesia de Cristo. A mí me toca compartir un tema bastante importante y muy relevante con respecto a este tema de la atracción al mismo sexo. Personas que tienen este tipo de tendencias, como también personas que no solamente tienen la tendencia, sino que han practicado esta tendencia, han abrazado quizás el estilo de vida homosexual y quieren dejar eso atrás. Han encontrado al Señor, el Señor salió a su encuentro, como fue mi caso, cuando estaba involucrado yo en el estilo de vida homosexual, y Dios sale a mi encuentro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que dejé ese mundo y comencé a ser parte de la Iglesia de Cristo? Quisiera compartir un poquito aquí la pantalla con ustedes, porque tengo algunos apuntes que me gustaría que usted pudiera tomar nota de lo que vamos a estar compartiendo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es el Ministerio de Restauración? Es la presentación de lo que hacemos. Somos un ministerio cristocéntrico que nos basamos en la palabra de Dios, en Cristo, que Él estaba lleno de gracia y de verdad, y compartimos esto con las personas que quieran restauración, no solamente en esta área de atracción al mismo sexo, homosexualismo, sino también de toda la gama de quebrantos emocionales, relacionales y sexuales. Proveemos espacios, grupos pequeños, programas, capacitaciones para líderes, para facilitadores, mentores, discipuladores, como en este día que estamos compartiendo con ustedes. Como les decía, el ministerio surge a partir de mi propia restauración sexual, relacional y emocional. Fue tan poderosa la mano de Dios sanando y restaurándome que fue justamente esto lo que me llevó a querer consolar a otros con el mismo consuelo con el que había consolado. A partir de mi plenaria voy a estar compartiendo, entretejiendo un poquito mi testimonio para que usted pueda ser animado y pueda saber un poquito de cómo es que sucedió este proceso. Bien, lo que yo voy a compartir en esta mañana, en estos próximos minutos, es cómo tratar a alguien que quiere abandonar el estilo de vida homosexual, cómo tratar a alguien que quiere abandonar cualquier estilo de vida sexual fuera de lo que Dios estableció, no necesariamente la homosexualidad, ¿no es cierto? Cómo recibir a alguien quebrantado, ¿no? Como por ejemplo, alguien que está practicando la prostitución, ¿no es cierto? Alguien que está teniendo relaciones con quizás alguien de el sexo opuesto, pero sabe que no están casados y eso está fuera de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque no es solamente la homosexualidad lo que está fuera solamente del diseño de lo que Dios creó para un hombre y una mujer en el matrimonio, sino también es estas otras expresiones. ¿Cómo le hacemos como iglesia? Eh, También personas que no necesariamente hayan practicado la homosexualidad, pero que sientan y tengan una fuerte atracción hacia otros del mismo sexo, que quizás la práctica no sea, digamos, del pecado, no sea interpersonal, sino que sea más en sus fantasías, a través de la pornografía, la masturbación. ¿Cómo ayudar a estas personas? ¿Cómo apoyarlas? ¿Cómo tratarlas dentro del contexto de la Iglesia de Cristo? ¿Cómo recibirlos? Es muy importante que entendamos que cuando llegamos al Señor, esto es solo el comienzo, ¿no? Muchas personas dicen, compartí el evangelio con mi primo homosexual y se convirtió. Bueno, gloria a Dios, y pensamos que allí se termina todo, pero es como cuando uno es papá, que tiene un bebé, luego de 9 meses nace y recién comienza la vida, no es como que ya nació y se terminó todo, sino que ahí comienza todo un proceso de convertirnos en esos hombres, en esas mujeres que Cristo siempre quiso que fueran, ¿no es cierto? Así que el llegar a los pies de la cruz es solo el comienzo de un proceso largo, difícil y doloroso, que ya vamos a estar viendo.
que aferrados a la mano del Padre en el contexto de la Iglesia de Cristo, nos vamos a convertir de gloria en gloria como por el Espíritu, como dice Pablo. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí somos una isla, ¿no es cierto? Todos vivimos en un contexto. Es muy importante el tema del contexto, la importancia de que usted, a través de las plenarias que hemos escuchado, haya comprendido que estos quebrantos no se desarrollaron en aislamiento, sino en una familia, en un contexto relacional, en un grupo. Y como dice una hermana, si enfermamos el grupo, sanamos el grupo. Nadie sana en aislación, ¿no? Y es muy importante que entendamos que cuando las relaciones nos han dañado en nuestra infancia, en nuestra juventud, nuestra adolescencia, Dios utiliza las relaciones en Él para sanarnos. Y esto es muy importante, que la sanidad viene a través del cuerpo de Cristo. No para mí, mis hermanos, cuando yo comparto mi historia, para mí la iglesia, el cuerpo de Cristo sí funciona. Y he visto a lo largo de los 22 años que me ha tocado dirigir este ministerio, que la iglesia sí funciona. Es el contexto que Dios ha diseñado para la sanidad integral del hombre y de la mujer. Sabemos que la religión no funciona si la iglesia, si el diseño, si la familia de Dios, como Él nos sana en su cuerpo, ¿no? Como dice un amigo mío, la iglesia, el cuerpo sana al cuerpo. Cuando venimos heridos a los pies de la cruz, nos injertamos en una comunidad de fe con muchas heridas, y Dios utiliza a otras personas heridas para sanarnos, ¿no? Utiliza el cuerpo para sanar al cuerpo. Es muy importante entender que Dios utiliza personas comunes y corrientes, personas simples y personas débiles. Es lo que pasó en mi vida. Yo no tuve ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún ministerio de restauración. Sí, obviamente el mejor recurso del cielo, que es el Espíritu Santo, para tratar mi vida, para traer convicción a mi corazón de un montón de cosas, de pecados, la palabra de Dios. Pero las personas que me ayudaron a mí al principio eran personas que se sentían bastante incapacitadas en ayudar. Así que hay personas que cuando dicen, bueno, yo no soy Mauricio Montión o tengo un título de psicólogo, no puedo ayudar a mi hijo que tiene atracción al mismo sexo. Eso no es así. Eso no es así. No importa cuán inadecuado tú te sientas, si Dios ha hecho algo en tu vida, esto es suficiente para demostrar el poder de Dios para sanar y restaurar a otras personas. No necesitas un gran título o un diploma de psiquiatra o psicólogo o lo que fuese para ayudar a cualquier persona, ¿no? Si no, no sería el evangelio. El evangelio del reino es tesoro en estos vasos de barro siendo compartidos, ¿no es cierto?, con otros. ¿Qué hicieron estas personas que me ayudaron y que Dios utilizó para transformar mi vida? Mire qué simple, estas personas me amaron bien. El amor es lo que transforma, el amor es lo que nos convierte en esos hijos que Dios siempre ha querido que fuéramos. Estas personas me amaron bien. ¿Y cómo comenzamos en un proceso de acompañar a las personas a transicionar desde el mundo a los caminos del Señor? Amándolas bien, como Él nos enseñó que amáramos. Allí en Juan 13, 34 y 35 dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, tal como yo los he amado. Es decir, que el Señor levantó la vara del amor bien alta. Ámense como yo los he amado. Y por esto sabréis que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mire si no es importante el poder amar bien, sin importar los prejuicios, que ya vamos a ver que tienen que ser tratados, pero amando bien a las personas. Allí comenzamos este proceso, ¿no? Porque entendemos que las reuniones, los cultos dominicales no necesariamente nos sanan, no son contextos donde uno va a ser restaurado, sino es un contexto donde uno va a adorar a Dios en comunidad, y no necesariamente
cuando hay 100, 200, 300, 400 personas, uno se siente amado. Por el contrario, a veces uno se siente como que hay mucha gente y como que uno a veces viene con esa mochila pesada y se tiene que volver a ir con esa mochila pesada, ¿no? Pero lo que nos hace sentir amados son la inversión en relaciones saludables. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, la familia, este ingrediente relacional tan importante. ¿Cómo son que las personas se sanan? A través de relaciones genuinas, no fingidas, relaciones auténticas, ¿no? Relaciones dentro del cuerpo de Cristo, donde, como digo acá, invertir en estas relaciones. Por eso es tan importante que calculemos el costo de acompañar a las personas a transicionar del mundo a la iglesia de Cristo. Estamos dispuestos a pagar el precio, estamos dispuestos a invertir tiempo de estar con ellos. ¿Qué hizo mi iglesia para sentirme que yo valía la pena, de que yo tenía valor, de que era realmente amado? ¿Cómo me hicieron sentir amado? ¿Cómo me amaron bien? Y esta es la pregunta que me gustaría contestar y ayudarnos como iglesias mutuamente a cómo construir estas comunidades sanadoras, estas comunidades restauradoras, donde las personas vengan, puedan conocer y experimentar a ese Cristo lleno de gracia y de verdad, como fue mi caso. Me amaron bien, pero Mauricio, me dirán ustedes, ¿qué quiere decir me amaron bien? A ver, me amaron de acuerdo a los estándares del mundo, porque el mundo tiene otros conceptos de lo que es el amor, ¿no? Para el mundo, si uno ve una serie de Netflix, el amor es sexo, el sexo es amor. Es decir, ¿qué quieres decir, Mauricio, que me amaron bien? Bueno, primero, yo voy a compartir 6 maneras de que ellos me amaron bien y 6 maneras que nosotros podemos amar bien a aquellas personas que vienen heridas, desahuciadas, estresadas, como ovejas sin pastor. ¿Cómo recibirlas? Primeramente, la aceptación incondicional. Estas personas que me recibieron, me aceptaron incondicionalmente. ¿Qué quiero decir que me aceptaron incondicionalmente? Que me recibieron tal cual como yo estaba. Usted no sé si notó la foto, estaba la imagen de Dios desdibujada en mí, tenía un arito, bueno, un montón de cosas que pertenecían al viejo Mauricio, ¿no? Y estas personas, cuando yo llego a la iglesia, no me dijeron, bueno, no, Mauricio, sácate el arito, cámbiate la ropa, cambia esos amaneramientos, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, y luego te vamos a recibir. No fue así, ellos me recibieron, me amaron incondicionalmente, me abrazaron y me expresaron su amor, tal como lo hizo el padre con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Este joven que había despilfarrado, derrochado su fortuna en prostitutas, viviendo la vida loca, etcétera, etcétera. Derrochó todo, llegó a lo más bajo, cayó, tocó fondo. Ahí el chiquero con los chanchos, deseando tener un plato de comida como lo que tenían los obreros de su padre, y allí recapacitó. Y cuando vuelve, este hombre no estaba limpio, no estaba duchado, no estaba aseado, sino que estaba embarrado, ensangrentado, quizás golpeado, saqueado. ¿Y qué hizo el padre? Dice que salió corriendo a su encuentro, ¿no? Y no le dijo, hijo, espérate, vete, lávate, límpiate, y luego ven a mi presencia, que te voy a abrazar y te voy a aceptar incondicionalmente. No, ¿qué hizo el padre? El padre lo abrazó, se colgó de su cuello y le dijo, qué bueno, hijo, que viniste, porque estabas perdido y ahora has sido hallado, ¿no? Luego sí, luego de la aceptación incondicional de ese abrazo, le dice, bueno, hijo, ahora sí, es tiempo de asearte, entra a la casa, ¿no? Y no solamente que se bañó, se limpió, sino que le entregó vestimentas nuevas, un anillo, zapatos nuevos, ¿verdad? Es decir, no al revés. A veces, históricamente en la Iglesia de Cristo es como que hemos pedido o pretendido que la persona se sane, se restaure, se arregle su vida para luego ser aceptadas a la Iglesia de Cristo. Y eso no es como el reino funciona. Eso es como, no sé,
un club social funciona. Primero cumple todos estos requisitos y luego de haberlos cumplimentado, entonces vas a ser aceptado en nuestro club. Eso no es la Iglesia de Cristo, mis hermanos. La Iglesia de Cristo no es un club social. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, donde las personas que vienen con hambre, con sed, son saciadas, son sustentadas, y a partir de esa presencia amorosa del Padre en las relaciones son transformadas a la imagen de Cristo, ¿no? No me rechazaron por mi apariencia, no me rechazaron por mi condición. Yo siempre le pregunto cuando voy a una iglesia con los pastores, pastor, ¿qué pasaría si ahora por esa puerta entra un travesti? ¿Está preparada la congregación? Sí, sí, sí. Sí, quizás él esté preparado y él tenga un corazón muy lindo, pero como cultura, como iglesia, a veces no estamos preparados. No rechazamos por la apariencia. Un hombre que viene vestido de mujer, Dios no lo rechaza. Dios lo ama incondicionalmente, ¿no? ¿Qué pasa si viene una prostituta o un drogadicto? Ah, no, déjate de drogar y luego vení que te vamos a ayudar. No, no es así. Vení que te vamos a demostrar el verdadero amor, el amor que transforma, el amor que sana, el amor que restaura. Demostrar amor incondicional, aceptación incondicional. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque algunos dicen, bueno, Mauricio, ¿lo tengo que aceptar incondicionalmente? Sí, como el Padre nos acepta incondicionalmente. No estoy hablando de aprobación incondicional. El Padre, yo soy papá, mi hijo Jonatán a veces hace cosas que me hacen enojar mucho. Yo lo acepto y lo amo a él incondicionalmente, pero yo no apruebo todo lo que él hace. Lo mismo Dios con nosotros. Él nos acepta, por supuesto nos ama incondicionalmente, pero no aprueba todo lo que nosotros hacemos. Así que mucho cuidado, mis hermanos, de confundir la aceptación con la aprobación. Estoy hablando de aceptar y amar incondicionalmente a la persona, no quererlas cambiar, sino recibirlas tal cual como están, destrozadas, sucias, con apariencias desdeñosas, ¿verdad? Estas personas no trataron de cambiar. Y es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? No quererlos cambiar y decir, tenés que dejar esto hacer, dejar que le caiga la ficha, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Que el Espíritu Santo traiga convicción, traiga claridad, que ayude a identificar esas cosas que están fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Y con la presencia amorosa del Espíritu en nuestras vidas, convincente, ¿no es cierto? No usted, no quiera usted hacer usted el trabajo del Espíritu Santo. Ciertamente nos disponemos a acompañar a la persona a través de un acompañamiento amoroso, estando allí, acompañando en la toma de decisiones, no tomando las decisiones nosotros, a través de la convicción del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, pero no tratar de cambiar a las personas. Las personas cambian por convicciones muy profundas en su corazón, en su alma, en su espíritu, por decisiones que llevan muchos años, determinaciones que el Espíritu Santo empodera, ¿no? Que Él realmente nos faculta, nos empodera para poder tomar estas decisiones. Pero no trate usted de cambiar a su sobrino, a su hijo, a su hija, si a veces no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Imagínense tratar de cambiar a otra persona, ¿no? Eh, Aquí cuando hablamos del cambio, es importante que tratemos el tema de por qué cambiamos. Como les decía, tengo un hijo de 16 años, adolescente, y cada tanto tiempo tenemos que ir a comprarle ropa. Dice, hoy hay que comprar, ahora que viene el invierno, remera mangas largas, me dijo mi esposa, ¿no? O poleras, como dicen en Chile, o lo que fuese, ¿no? Y porque las del año pasado ya no le entran, porque ha crecido nuestro hijo. ¿Y por qué crecen las personas? Porque se alimentan, ¿no? Cuando uno se alimenta, ¿qué pasa? La persona crece y cuando crece, ya lo que el año pasado le andaba, ahora no le anda, ¿no? Nos vamos despojando de aquellas cosas que no nos andan más, que ya no nos sirven. Así que no nos enfocamos tanto en el cambio, sino en la nutrición, ¿no? Hay personas que llaman al Ministerio de Restauración
Mauricio, quiero cambiar, cambiar, cambiar. Están tan obsesionados con el cambio que le decimos, vamos a cambiar el enfoque. Las personas cambian cuando crecen, toman decisiones, maduran, y a medida que van madurando, se van despojando de esas cosas que ya no les entran más. Así que el cambio lo vemos como un producto, como una consecuencia de la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, no me estoy refiriendo a las proteínas y vitaminas y carbohidratos, sino me estoy refiriendo a con qué nos estamos alimentando espiritualmente, ¿no? En las relaciones, a través de nuestra relación íntima con el Padre, en relaciones vivificantes con otros hermanos en la Iglesia de Cristo, de qué nos estamos alimentando. Y es esto en lo que tenemos que enfocarnos, como cuando uno tiene un bebé, ¿en qué se enfoca? Al principio en la nutrición, y a medida que se va nutriendo, va creciendo y vamos cambiando. ¿Cómo es esto de la nutrición? Compartiendo tiempo, compartiendo tiempo. Y esto es un desafío tremendo post pandemia en este mundo post cristiano. Si usted vive en una ciudad como Córdoba, Buenos Aires, no sé, la vorágine, la locura de todos los días, el no tener tiempo para nada, realmente nos juega una mala pasada. Y es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar sobriamente. Estamos dispuestos a pasar tiempo, a invertir tiempo con personas que están buscando convertirse en la imagen del Hijo, en hijos, ¿no? En ser transformados a la imagen de Cristo. Y esto va a requerir, como digo, una inversión. Estamos dispuestos a compartir tiempo con nuestros hermanos que han degustado del mundo, se han intoxicado del mundo, como fue mi caso, y vamos a tener que despojarnos mucho del mundo e invertir en los principios y en la cultura del reino. Y eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Sucede a medida que vamos creciendo, a medida que vamos leyendo la palabra, vamos conociendo a Dios, vamos intimando con Él en el contexto de una comunidad sanadora, pasando tiempo con nuestros hermanos. Por eso, lo que nosotros en el Ministerio de Restauración hemos encontrado que hay grupos de apoyo como Nuevos Comienzos, por ejemplo, uno de los programas que hemos desarrollado, en que en 8 sesiones una persona es introducida, es presentado el Evangelio del Reino de una manera sensata, una manera amorosa, y hay 8 sesiones, un contexto donde las personas pueden comenzar a adentrarse a esta sanidad emocional, relacional, sexual, donde comience la persona a confiar, a entrar en relaciones, porque cuando venimos del mundo, venimos heridos, venimos chamuscados, venimos traumatizados por relaciones tan dolorosas que hemos tenido, ¿no? Y necesitamos ser sanos, ¿no? Y Dios nos sana a través de las relaciones en Él. Número 2, ¿de qué otra manera me amaron bien estas personas en mi iglesia, en el cuerpo de Cristo? Dijimos, la primera era aceptación incondicional, que dijimos que no era lo mismo que aprobación incondicional. Aceptación incondicional sin tratar de cambiarlos, recibirles y amarles tal cual como son. Segundo, confesión y rendición de cuentas. Es aquí donde está el tema del acompañamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con rendición de cuentas, con confesión, ayudar a las personas a vivir responsablemente. Porque cuando venimos del mundo no hemos aprendido a ser buenos administradores. Como un hijo pródigo que se derrochó toda su fortuna, ¿verdad? No sabemos cómo autogestionarnos, no sabemos cómo, no solamente temas financieros, sino tema emocional, sexual, espiritual. Todas nuestras relaciones cuando estamos en el mundo están trastocadas, están distorsionadas. Y tenemos que aprender, como ese bebito que comienza a aprender a caminar, a cómo autogestionar nuestras emociones, cómo gestionar las relaciones. Y lo hacemos en un proceso de rendición de cuentas, de confesar qué hemos hecho esa semana, cómo nos ha ido con
la relación con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra familia, si hemos tomado decisiones de cortar con lazos, ¿no?, malas compañías que echan a perder buenas costumbres, ¿no es cierto? Y es tan importante este vivir responsablemente. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en buenos administradores. Aquí hay un principio muy importante de mayordomía, mis hermanos, que tenemos que la persona que, como digo, ha despilfarrado y derrochado las riquezas en el mundo, tiene que aprender a gestionar este tesoro en vasos de barro, ¿no? Y como le digo, esto no sucede con que yo haga la oración del pecador, o a veces las personas ingenuamente opinan o piensan o esperan o fantasean que yo voy a pasar cuando termine el culto, el pastor haga esa llamada al altar y ore por mí, yo me caiga y tirite y me levante y mágicamente o milagrosamente ya estoy sanado, ya estoy restaurado y ya he aprendido a amar y administrar correctamente. Y esto no es así. Esto va a requerir un tiempo, un proceso largo, difícil y doloroso, pero plenamente y tremendamente vivificante. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la confesión y rendición de cuentas, ¿no? Ayudamos a las personas a vivir responsablemente. Por eso es tan importante que las personas que acompañen a otros a transicionar del mundo a la iglesia sean personas que tengan cierto nivel y cierta madurez espiritual. Pablo le dice a nuestros hermanos en Gálatas, aquel que es hallado en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir que son espirituales? ¿Que son superiores? No, que tienen cierta madurez espiritual para acompañar en la restauración, en espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado, dice, no vaya a ser que tú también seas tentado y caigas. Así que los que estamos supuestamente acompañando a una persona, somos discipuladores, mentores, consejeros, personas que ya tenemos un andar, un caminar un poquitito más adelante con el Señor, que hemos aprendido algunas cosas, no necesariamente que tenga un título universitario, psicólogo, pastor, teólogo, lo que fuera, sino que hemos aprendido nosotros a vivir un poco más responsablemente, ¿no? ¿Qué hacemos en este proceso? Ayudamos a otros a vivir en la verdad, ¿no? A través de la confesión. La palabra dice que el Señor nos perdona, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Hay una confesión que nos justifica, que nos perdona, que nos libera, pero también hay otra confesión, como dice Santiago 5:16, por lo tanto, oren unos a otros y confiésense unos a otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Hay otra confesión que trae sanidad, ¿no? Y esto lo hacemos a medida que compartimos, que abrimos nuestros corazones y vivir a la luz de la verdad, ¿no es cierto? Esto es muy importante, ¿no? El hecho de desarrollar un estilo de vida de honestidad. Y esto es muy importante, aprender a vivir honestamente. Y esto va a tener que ver mucho con las maneras como nosotros hemos, como facilitadores, ayudado, aprendido nosotros a vivir en la verdad y en la luz. A tanta más verdad y más luz haya en nosotros, tanto más eso vamos a poder impartir a las otras personas. Pero si hay áreas quizás ocultas en nosotros, pecados no confesados, tinieblas, no vamos a poder estar ayudando en las tinieblas de la otra persona. Por eso es tan importante, como dice Pablo, los que quieren estar acompañando en la restauración de otros, que sean espirituales, es decir, que tengan cierto grado de madurez para poder ayudar a otra persona a vivir responsablemente, ¿no? Y a medida que los corazones se abren, a medida que somos honestos, la luz comienza a disipar las tinieblas y la verdad de Cristo comienza
a ayudarnos a identificar toda la gama de distorsiones y de mentiras. La cizaña que el enemigo ha plantado por años. Es a través del Espíritu Santo, ¿no? Y de la palabra de Dios que comenzamos a identificar, wow, acá hay una creencia errónea, ¿no? Cientos de miles de ejemplos tenemos, ¿no? Dios es malo, Dios está enojado conmigo. Mire cómo esa creencia errónea hace que la persona tenga un concepto distorsionado de Dios. Dios es malo y si yo me porto mal me va a pegar, ¿no? Y tenemos que identificar esto, porque Dios está enojado conmigo y decir, no, Dios no está enojado conmigo. Identificar esa mentira, esa creencia falsa, desarraigarla y plantar la verdad de Dios, de lo que Dios dice, con respecto a Él, ¿no? Con respecto a otros, con respecto a nosotros, ¿no? Dice que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, ¿no? Por eso es tan importante el hecho de ir a través de el acompañamiento amoroso, la luz del Espíritu Santo y la palabra, identificando estas creencias, desarraigándolas e implantándolas con la palabra de Dios. Y este es el proceso, ¿no? De vivir en la verdad y en la luz. Bueno, aquí Pablo, el escritor de Hebreos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo va a salir a luz, ¿no? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Acá hay un principio de rendición de cuentas. Y esto es difícil aquí en Latinoamérica. Cuando yo hice mi entrenamiento en Estados Unidos, y perdonen, no quiero, las comparaciones son odiosas, pero culturalmente hay una diferencia. Como latinoamericanos nos cuesta un poco más, somos más irresponsables, un poco más revoltosos, y no estoy criticando a la cultura latina, sino que estoy comparándola con la anglosajona, donde me tocó vivir, donde allí la gente, hay todo un principio de rendición de cuenta mucho más establecido que acá, ¿no? Eh, la corrupción en Latinoamérica, pero ¿sabe qué? Usted no tiene que serle fiel a la cultura latina, usted le tiene que ser fiel a la cultura del reino, que dice que tenemos que ser transparentes, que tenemos que confesar y que tenemos que rendir cuentas. Esto es muy importante. Acá hay un principio que se tiene que aplicar. Y esto es muy difícil también para aquellos que venimos de trasfondos católicos, quizás, que éramos católicos y luego conocimos el Evangelio, porque como evangélicos, a través de la Reforma Protestante, una de las reacciones de Lutero hacia el catolicismo fue justamente la confesión. Y en una de las 95 tesis dice, ningún hombre jamás confesará a otro hombre. Esto fue lo que heredamos nosotros, es el legado protestante de Lutero, ¿verdad? Que luego sabemos que no está en la Biblia. La Biblia habla acerca del confesar los pecados, de orar para que seamos sanados, ¿no? Así que muchos de nosotros quizás estemos en reacción a la confesión. Y no nos guste confesar. Como cultura latina no estamos acostumbrados a confesarnos, a hablar de lo que nos pasa. Recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, en una iglesia un domingo pasa alguien y dice, yo quiero confesar que he sido alcohólico y he engañado a mi esposa y me quiero arrepentir. Y yo era tan tremendamente sorprendente para mí que alguien hablara tan honestamente de un quebranto y luego la gente lo aplaudía, pasaba al frente y lo abrazaban. Pero eso es otra cultura. Aquí imagínese si un hermano pasa un domingo y dice, yo he sido infiel, he golpeado a mi esposa, a mis hijos, me arrepiento. No estamos acostumbrados, ¿no? Somos como un poquito más prejuiciosos. Bueno, nuevamente no estamos glorificando a la cultura anglo ni vilanizando la cultura latina, sino diciendo que tenemos que ser cultura de reino, y la cultura de reino es la cultura que confiesa, la cultura que no vive en tinieblas, ¿no? Sino que puede abrir su corazón y ver, ¿no? Lo que está en el corazón. ¿Para qué? Porque es una de las maneras en que uno se purifica
cuán a menudo, cuán seguido uno se ducha, ¿no es cierto? Se asea diariamente, ¿verdad? Porque se descomponen partículas en nuestro cuerpo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si en lo natural es así, en lo espiritual es así. Necesitamos confesarnos unos a otros frecuentemente, ¿no? ¿Qué hacemos con esta rendición de cuentas? ¿Qué queremos comunicar, mis hermanos? Que vamos a acompañar a la persona a transitar en el camino de vivir saludablemente. La vamos a acompañar en esta toma de decisiones. No que nosotros vayamos a tomar esas decisiones por ellos, esto es muy importante. Las vamos a acompañar a transitar, a que ellos vivan responsable y saludablemente. Y básicamente esto es, mis hermanos, lo que es el discipulado. ¿Qué es lo que es el discipulado? Lo que Cristo estableció. Es el proceso en el cual yo soy mentoreado, soy desafiado, soy disciplinado, soy instruido, soy corregido, ¿no? Hierro con hierro se aguza, dice la palabra. Un hermano ayuda a afilar a otro en este proceso de discipulado, y es lo que hacemos, ¿no? Entonces dijimos, número 1, aceptación incondicional. Número 2, confesión y rendición de cuentas. Y en esto tiene que ver con que ellos toman las decisiones, no las toma uno, ¿sabe? Es muy importante que si una persona, por ejemplo, está teniendo problemas con pornografía en el celular, decir, bueno, vamos a llamar a la empresa que te provee servicio de internet y vamos a decir, no quiero internet, ¿no? Voy a tener un chip prepago sin internet, no sé. Eso no puede llamar uno, el discipulador, a la empresa de telefonía y decir, mire, quiero cancelar la suscripción de internet de 5 gigas para tal persona. No, eso la persona lo tiene que hacer, ¿no? Si tiene que ir a confesarle a su ser querido, blanquear una situación con su cónyuge, nosotros no lo podemos hacer, sino que le animamos a que ellos tomen esta decisión, ¿no? Y se comprometan y se hagan cargo y sean responsables. Bueno, ¿cómo tuve que rendir cuentas? Primero, confesión de mis luchas en ese grupo de varones, que es lo que hacemos nosotros en el Ministerio de Restauración. Cuando nos reunimos, confesamos, tuve luchas con la pornografía, con pensamientos, con fantasías, con masturbación, y dar cuenta de eso, ¿no? Si tal situación me llevó a tener esa recaída, bueno, tomar todos los recaudos necesarios y rendir cuentas de que no voy a volver a transitar por ese derrotero, por ese camino. A eso llamamos el rendir cuentas, ¿no? Que es muy importante. Y hoy por hoy, gracias a WhatsApp, ¿no? A la tecnología, podemos estar en contacto con hermano y decir, hermano, me estoy sintiendo tentado. No lo que a los varones que acompañamos en el Ministerio de Restauración, antes de confesar una caída, confesar una tentación. Es preferible confesar una tentación, es decir, hoy me estoy sintiendo tentado, podés orar por mí. Así que levantamos el teléfono, mandamos un audio con una oración, hablamos con este hermano, lo acompañamos, ¿no? Confesión y rendición de cuentas en ese estudio bíblico de varones, en el grupo de apoyo, pero también dar cuenta por mis dones y mis llamados. Había pasado un tiempo ya que el Señor había comenzado a restaurarme, y lo más maravilloso, mis hermanos, que Dios no solamente me estaba sanando y me estaba restaurando a mí, como el paciente allí identificado, sino que a medida de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, yo compartí en este grupo de varones, Dios comenzó a hacer cosas en sus vidas también. Cuando por primera vez confesé mi lucha con la homosexualidad, con atracciones y con prácticas homosexuales, con temor y temblor lo hice, porque no estaba confesando, bueno, que era mujeriego y me gustaban las chicas, ¿no? En una cultura machista decía, hoy voy a confesar esto con temor y temblor, pero para mi sorpresa, la reacción de estos otros varones fue diferente a la que yo había esperado. Y recuerdo uno de ellos dijo, gracias Mauricio por confesar esto, porque yo también tengo un problema en un área de mi sexualidad, ¿no? Y creía que era el único que tenía este problema, ¿no? Y esto le dio el pie para que otro compartiera su lucha, ¿no? Que había sido abusado por unos primos cuando era chico,
Y de repente, mis hermanos, nos encontramos todos viviendo el verdadero evangelio, diciendo, necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y dejamos de jugar a la iglesia, si se quiere, decir, bueno, Señor, sal ahora a nuestro encuentro. Y eran momentos tan sanadores, tan explosivos, tan gloriosos, mis hermanos, que Dios se hacía presente, nos sanaba, nos restauraba, y, y, y el crecimiento no solamente fue en mi vida, sino en la vida de estas otras personas que me acompañaban, mis hermanos. ¿Para qué cuento esto? Porque a medida que pasaba el tiempo, era evidente que Dios me estaba levantando para este tipo de ministerio, ¿no es cierto? Y me dijeron, bueno, Mauricio, ¿por qué no ayudas a otros? ¿Por qué no haces una fundación? Y teníamos nombre, ¿no? Vos tienes un llamado, lo que Dios ha hecho en estos 2 años en nuestras vidas ha sido muy potente, muy poderoso. ¿Por qué no ayudás a otros, no consolás a otros con el consuelo con el que eh, fuimos consolados? Así que ayudamos a las personas a dar cuentas de los dones, de los talentos y de los llamados, que su historia no solo tiene que ver con el superar un quebranto sexual, sino experimentar la plenitud de lo que Cristo tiene para esa persona, ¿no? Y cuál es el propósito del plan de Dios para su vida, ¿no? Que tiene que ver mucho más allá del superar un quebranto relacional o sexual. Número 3, dijimos, número 1, aceptación incondicional. Número 2, rendición de cuentas. Número 3, afirmación. ¿Qué hacían estos hermanos? No solo me decían que me amaban, porque por ahí somos de labios eh, muy buenos para decir cosas, pero hay que comprobarlo, hay que probar a las personas que realmente les amamos. ¿Y cómo lo hacían? Se gozaban conmigo, ¿no? Pasaba un tiempo en que, no sé, no tenía ningún tipo de recaída o tropiezo, y confesaba, me ha ido bien esta semana, nos gozábamos, ¿no? Nos gozábamos juntos, qué bueno, gloria a Dios. Pero también había momentos donde, como dice Pablo, eh, reír, ¿no? Alégrense con los que se alegren, ¿no? Gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Lloraban conmigo, había momentos donde había situaciones que me ponían en contacto con situaciones de abuso. Recuerdo cuando comencé a tratar este tema que yo pensaba que lo tenía subsanado, pero no, era muy profundo, y comencé a ponerme en contacto con una dimensión eh, diferente de dolor, de lo que yo había perdido en el abuso sexual, mi inocencia, en fin. Y fueron unos meses dolorosos para mí, y necesitaba el acompañamiento, necesitaba esta contención, ¿no? Gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Como cultura latina no tenemos problema ¿no? de celebrar, bueno, una victoria, nos juntamos y somos fiesteros, nos encanta como argentinos sobre todo, ¿no? Eh, pero cuando hay algo duro, hay algo difícil, no nos cuesta. Y dependiendo del trasfondo cristiano que tú tengas, ¿no? De esto de vivir en victoria y pum para arriba, muchas veces tapamos o ignoramos o negamos que hay áreas de dolor que tenemos que tratar, ¿no? Que tenemos que llevar a los pies de la cruz. Decir, Señor, aquí tienes el dolor, ¿no? No meterlo hacia debajo de la alfombra y decir, bueno, no me duele más, sino, bueno, Señor, trata con mi dolor, ¿no? Y cuáles son todas las creencias que vienen a partir de ese dolor, y los comportamientos que tienen que ser enfrentados, tienen que ser tratados, tienen que ser depuestos, muchas de estas actitudes y comportamientos, con la ayuda del Padre en el contexto de la Iglesia de Cristo. Bien, pasar tiempo de calidad. Nuevamente, el desafío para los que vivimos en grandes ciudades. Hemos visto que a través de los grupos de discipulado, de los grupos de apoyo, estos son espacios donde las personas pueden pasar tiempo de calidad y pueden abrir corazones, pueden el Espíritu Santo hacerse presente, sanando, transformando y restaurando. Número 4, pertenencia. ¿Qué hicieron esos hermanos? Hacerme sentir que era parte de una familia. Porque yo venía del mundo con trasfondo de una madre alcohólica que falleció de cirrosis cuando yo tenía 17 años, un padre que tenía
una familia en paralelo que tenía otros 2 hermanos. Yo venía de fragmentación familiar. No tenía una familia en realidad. Era más bien huérfano. Y lo que me hicieron sentir y los que tenemos que hacer sentir a las personas que vienen del mundo es que son parte de una familia. No perfecta, pero no fragmentada y quebrantada como la que experimentamos, ¿no? Y esto lo hacemos en la familia de Cristo. El tema de la pertenencia fue tan importante, el hecho de saber que en cualquier momento podía llamar a alguien, irlo a visitar o hablar por teléfono o sentir esa experiencia, ese abrazo amoroso del hermano que está presente allí, de Cristo presente en ese hermano, ¿no? Necesitamos como iglesia crear familias, crear de la iglesia una familia, una comunidad de restauración, una comunidad de retención, ¿no? De contención. Y mire, en los 22 años que el Señor me ha permitido dirigir este ministerio, he visto iglesias aquí en Córdoba, en Argentina, en Chile, en Colombia, Uruguay, que han transicionado de comunidades conservadoras, quizás cerradas, un poquito prejuiciosas, a comunidades abiertas, comunidades con mentalidad de restauración, a comunidades restauradoras. Y estas son los 6 ingredientes que yo he visto, como lo vi en mi propia congregación, en estas congregaciones que nos acompañan, ¿no? Aceptación incondicional, rendición de cuentas, afirmación, pertenencia, crear una familia donde las personas, donde toda orfandad es desarraigada, porque venimos huérfanos del mundo, necesitamos conocer al Padre, y el Padre lo conocemos a través de las relaciones. Sí, es fundamental nuestra vida devocional, que la forjemos en nuestro cuarto devocional, pero tarde o temprano tenemos que abrir la puerta del cuarto devocional y decir, yo tengo que buscar a ese hermano, tengo que relacionarme con ese hermano, tengo que ir a ese grupo de nuevos comienzos, ¿no? Abrir mi corazón. Y eso lo hacemos en una familia, nos abrimos en una familia. Así que iglesias que se gestionan para hacer de una institución a una familia son iglesias que se convierten en comunidades de restauración. Como decimos, si las heridas, si las relaciones nos hirieron, Dios usa las relaciones en Él para sanarnos y para restaurarnos. ¿Qué más? Número 5, quisieron, no solamente fueron una familia, porque hay familias donde realmente no hay un lugar seguro, sino una familia donde se provea un lugar de contención. ¿Qué quiero decir con esto? Un lugar donde las personas pueden ser honestas y serias con respecto a lo que está pasando en sus vidas, donde haya ambientes, lugares, espacios, excusas para que las personas abran los corazones y permitir que el Espíritu Santo salga a su encuentro, ¿no? Un lugar de contención. Y para eso hay que desarrollar la confianza. Y la confianza no la desarrollamos de un día para el otro. La confianza la desarrollamos a medida que aprendemos a caminar con otras personas, ¿no? Y yo quisiera compartir un poquito en este último año. En 2021, la congregación a la que pertenecíamos no resistió a la pandemia. Se disolvió, el pastor principal dijo, me voy, no quiero saber nada. Y quedamos varados como familia, como ministerio, reuniéndonos aquí en casa. Y encontramos una comunidad, más bien nos encontró a nosotros, porque nuestro hijo único, el cual en casa necesitaba otros niños, otros jóvenes para relacionarse, comenzó a ir a esta congregación y nuestro hijo dijo, wow, está muy buena esta iglesia, quiero que vayamos acá, pero con mi esposa Daniela no queríamos saber nada de esta congregación porque estábamos muy heridos por la iglesia de Cristo, muy decepcionados, muy defraudados. Y recuerdo un sábado que lo fui a buscar a mi hijo, me dice, mira, aquí está el pastor, venía alguien conocido, reconocido, y venía a hablar con él,
así venimos a esta iglesia, nosotros no, mira, está ocupado allá. Bueno, finalmente pudimos experimentar este lugar de contención, este lugar de convertirnos en una comunidad de restauración, pero no sucedió de la noche para la mañana. Tuvimos que caminar con estos hermanos por varios meses, ¿no? Luego de varios meses recién yo pude abrir mi corazón con el pastor y decir, mira, estas han sido mis luchas. Obviamente me conocían por director del Ministerio de Restauración, pero sacar mis caretas, mis máscaras, ¿no? Las maneras como maquillamos muchas veces nuestros quebrantos, ¿no? A él y al copastor, decir, mire, hermano, estas son mis luchas, yo he tenido esto, estoy luchando con esto otro, y poder ser genuinos y poder ser honestos. Y he visto cómo, a partir de un tiempo de caminar juntos, nosotros como familia, yo personalmente, hemos encontrado un lugar seguro, un lugar de contención, un lugar donde podemos ser genuinos, donde podemos dejar de jugar a la iglesia y ser la iglesia de Cristo, y experimentar la vida de Cristo de maneras nuevas y poderosas, ¿no? Lugares específicos, mis hermanos. Estamos justamente en esta comunidad desarrollando y ayudando a otras comunidades a desarrollar estos grupos de discipulados, grupos de apoyo, grupos de, como usted le llame, no son grupos de autoayuda, son grupos de Dios ayuda, grupos cristocéntricos donde es la cruz la que está al centro de estos grupos. Finalmente, capacitación. Iglesias que se han convertido en comunidades de restauración son iglesias que han invertido en entrenamientos específicos en sus facilitadores, en sus mentores, que han abierto sus congregaciones para hacer seminarios, como por ejemplo este fin de semana que estamos a través de esta plataforma compartiendo estas conferencias, ¿no es cierto? Hemos tenido posibilidad de visitar diferentes congregaciones y ofrecerles por talleres con diferentes temáticas para jóvenes, para matrimonios, para familias, para niños, estos temas de la restauración, ¿no? Hablando acerca de estos temas, no metiéndolos debajo de la alfombra, no pretendiendo que en mi congregación no existe el quebranto sexual, sino que nosotros los tratamos de una manera redentora y no los metemos debajo de la alfombra, sino que permitimos que el Señor nos sane y nos restaura. Como ministerio ofrecemos 2 capacitaciones anuales en febrero y en julio. Acabamos de tener ahora, hace 2 semanas, aquí en Córdoba. Les animamos a los pastores, líderes que están escuchando esto, que deseen, quieran capacitación específica con respecto a este tema. Ofrecemos presencialmente 2 semanas, en febrero y en julio, donde nos internamos en un hotel muy coqueto, muy lindo aquí en las Sierras de Córdoba, y somos impartido muchas de estas herramientas. También hemos desarrollado todo un programa online que se llama Escuela de Restauración para aquellas personas que quieran adentrarse a la sanidad emocional, relacional y sexual. En nuestra página web, restauracionargentina.org, allí va a encontrar toda la información. Si quiere enviarnos un WhatsApp, lo puede hacer. Allí está el número de WhatsApp que puede usted contactarse con el Ministerio de Restauración. Pero quisiera animarnos, mis hermanos, a que todos nos podemos y nos debemos compartir en una comunidad de restauración. Yo le quiero dar gracias a mis hermanos. Sé que quizás hayan surgido preguntas, hayan surgido inquietudes, quizás sugerencias. Por favor, plantéenlas. No tengan ninguna duda de comunicarse directamente con el Ministerio de Restauración, restauracionargentina.org. Creo que por acá tengo una plaquita. Bueno, aquí está, como le decía, aquí está la placa de la Escuela de Restauración. Lo comparto para que usted pueda ver. Allí está la página web del Ministerio de Restauración. Esta es la escuela online que nosotros brindamos para personas que quieran adentrarse a la restauración emocional, relacional y sexual.
también toda una capacitación de líder online que hemos desarrollado a partir de la pandemia, cuando no podíamos reunirnos en ese hotel allí en la Sierra de Córdoba. Aparte de estos dos eventos anuales, ofrecemos esta capacitación online también. Y material totalmente gratis allí en YouTube. Hay más de 200 horas de video con imparticiones y talleres de esta naturaleza que hemos ofrecido a lo largo de estos años para que usted también se pueda entrenar. Allí está el canal de comunicación del Ministerio de Restauración. Bueno, mis hermanos, les agradezco a los hermanos de Jeva que nos han extendido esta invitación. Espero haber sido claro, han quedado muchas otras cosas en el tintero, pero queremos ser respetuosos con el tiempo. Mi voz está un poquito enferma, así que espero que se haya entendido, pero comuníquese, ingrese a la página web, mándenos un mensaje si necesita algún tipo de apoyo, si le gustaría que podamos compartir esto en su congregación o algún taller en el grupo de jóvenes. Nosotros sábado 30 de julio a la tarde, esta tarde estaremos compartiendo en una iglesia aquí local, también con jóvenes online. Aquellos que quieran saber un poquito más pueden ingresar o pueden enviarnos un WhatsApp. Aquí estamos para tratar que la iglesia se convierta en una comunidad de restauración. ¿Y sabe cuál es mi oración, mis hermanos? Y lo que yo siempre digo, que el ministerio de restauración desaparezca. Y cuando digo esto, la gente dice, pero ¿cómo querés que tu ministerio desaparezca? Sí, quiero que desaparezca porque la iglesia ya ha sido equipada, ya ha sido entrenada para restaurar al caído, sanar al del corazón quebrantado, ¿verdad? Y esté haciendo lo que debería estar haciendo, ¿no? La visión de Isaías 61, liberando a los cautivos, de que no haya la necesidad de tener un ministerio para sanar, sino que la misma iglesia esté haciendo la obra de preparar nada más y nada menos a la novia para las bodas del Cordero, ¿no? Y es una obra maravillosa, mis hermanos, cuando ponemos la restauración en el contexto y en el marco de la restauración, en el marco de la preparación de la novia para las bodas del Cordero. Es una expectativa gloriosa. Estamos trabajando, usted aconsejando a esa persona que sale del homosexualismo o de la adicción sexual o lo que fuese, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando la novia para las bodas del Cordero, para esa visión que tuvo Juan, ¿no? De la novia que se le había concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Si vemos actualmente la novia, sus vestimentas están enlodadas, arrugadas, pero ustedes, juntos con ministerios como el de restauración, como Iglesia de Cristo, estamos trabajando para preparar a la novia para el evento universalmente más esperado, que es cuando el novio venga a buscar a las novias y sean esas bodas del Cordero. Así que, mis hermanos, les animo a que el Señor ponga en su corazón esa pasión por las almas quebrantadas, que cuando Él las vio, dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Un día hice en todas las versiones de la Biblia, ese versículo, que estaban estresadas, vapuleadas, estaban olvidadas, estaban quebrantadas, como ovejas sin pastor. No, Señor, dame ese corazón de pastor y dame esa visión de la restauración como preparación para la boda del Cordero. Un fuerte abrazo, les amo, les bendigo y aquí estamos para lo que necesiten. Que tengan buenos días.